nuestra clase de Epidemiología y Salud Pública. Hoy estaremos desarrollando la clase número 2. Estamos trabajando en la primera unidad que tiene que ver con los servicios de atención a la salud. Vamos a hacer algunas precisiones antes de comenzar la clase sobre la forma en que vamos a estar desarrollando este contenido. Como ustedes notaron, esta semana se hizo una adaptación al horario. Es decir, que en lugar de trabajar 2 horas de clase a la semana, vamos a estar trabajando 4 horas de clase. Profe? Sim? Antes de você começar a aula, quando você for apresentar já o slide, aí você avisa que tem recadinho para passar para as 2 turmas. El slide está enviado a los delegados. ¿Ustedes lo tienen? Sim, tem. Eu falo que antes de você começar a aula, aí para você dar tempinho para nós passar recado, para aproveitar que tá as 2 turmas juntas. ¿Usted quiere dar recado? Bueno, adelante, Alcides, por favor. Disculpa, Adriani, que buenos días, mi portugués no es tan bueno. Estás mencionando que después de comenzar la aula no se pueden admitir alumnos. Na reunião de ontem, prof, o Carlos, entre outros, falou, né, ainda vai ter reunião com você, não é mais permitido, depois que você começar a aula, não vai ser mais permitido aceitar ninguém, somente quando der a pausa. Quando você pausar para tomar café, alguma coisa, e depois voltar, nesse momento que você vai aceitar todos os pendentes. Sí, yo lo estaba haciendo hasta el minuto 5 y después comenzaba. Entonces, vamos a seguir las indicaciones, vamos a comenzar el aula. Bueno, amigos, buenos días. Como pueden ver, el contenido de nuestra clase número 2 está aquí proyectado. Ya se los voy a presentar. El contenido de nuestra clase número 2, el rol del médico general en la atención de la salud, evolución histórica y determinante, tendencias internacionales, situación nacional y regional. Antes del desarrollo de la clase voy a hacer algunas precisiones muy brevemente. En primer lugar, que el horario ha cambiado, es decir, de 2 horas de clase ahora tenemos 4 horas de clase. En estas 4 horas semanales, la primera hora va a estar dedicada a una conferencia que yo les voy a dictar desde acá. Después de terminada la conferencia, haremos unas aclaraciones acerca del contenido, algunas preguntas. Si alguno de ustedes quiere participar agregando alguna información o aclarando alguna duda, puede hacerlo. Posteriormente, vamos a comenzar un análisis del contenido, de la bibliografía. Lo podemos hacer de distintos métodos. Yo estoy recomendando hacer una lectura en colectivo del material del bibliográfico y hacer un análisis por preguntas y respuestas de ese contenido. Eso va a permitir que todos puedan participar y debatir y van a poder tomar sus notas y apuntes para su estudio y su preparación. No es necesario entregar ningún trabajo en cada clase. Ustedes las evaluaciones ya están establecidas. Son 4 exámenes parciales y un trabajo práctico. Además de eso, no tienen por el momento ninguna otra evaluación. Es decir, que ni en la clase pasada ni en esta clase ustedes
ustedes tienen que entregarme un trabajo de clase. Entonces vamos a desarrollar la conferencia y posteriormente aclararemos alguna duda, se podrá participar con algún comentario. Y a continuación estaremos analizando el contenido de la información, el estudio de la bibliografía. Y ahora vamos a la clase. Contenido de la clase, bueno, como aquí está proyectado. En esta unidad se trata de, el tema de esta unidad es la atención, servicios de atención a la salud. Los servicios de atención a la salud habíamos visto en la clase pasada que son un importante determinante del estado de salud de la población. Aunque no era el único factor que determina la salud, sí, este factor es muy importante porque depende de nosotros, de nuestro accionar, es decir, de los profesionales de la salud. Somos los encargados de hacer que funcione los servicios de salud. Y la sociedad tiene que garantizar toda una serie de factores, como hemos visto, ambientales, de parte de lo que tiene que ver con los estilos de vida y otras actividades de promoción y prevención de la salud. Pero los servicios de salud están a cargo de los profesionales de la salud. Y dentro de los profesionales de la salud, el profesional que más impacto e importancia tiene en los servicios de salud es el médico general. Generalmente, en la mayoría de los servicios de salud en la actualidad, los servicios de salud modernos, el médico general se considera que es el 50% de todos los médicos que integran un sistema de salud. Es sobre la base del trabajo del médico general que se sostiene el resto del sistema. Son profesionales que están destinados a trabajar en el nivel primario de atención, en la atención primaria de salud. A través de la historia, en la práctica de la medicina siempre se hizo con un enfoque general. Se hizo con un enfoque general, es decir, el médico o la persona encargada de brindar servicios de salud no hacía distinción de edad, ni de sexo, ni de enfermedad o situación que afectara a la salud. Las atendía a todas. La especialización médica es un fenómeno nuevo que comienza a aparecer apenas en el siglo XIX. En el siglo XX, en el pasado siglo. Alrededor del año 1900, primero comenzaron los obstetras a separarse de lo que es la práctica de la medicina general, a especializarse, y una vez que empezaron a desarrollarse los servicios hospitalarios, comenzaron entonces a aparecer otro tipo de especialidades médicas. Empezaron a trabajar los cirujanos, traumatólogos, especialistas en especialidades tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Pero si nos remontamos a la historia de la práctica de la medicina, el sentido y el primer proveedor de asistencia médica era un médico general. Un médico con capacidad para atender todo tipo de problemas de salud. Algunos con formación, a partir ya de la formación que comenzó en la historia contemporánea a través de en Grecia, donde se origina la medicina, donde están los padres de la medicina y se crean las escuelas de medicina tal y como hoy conocemos la carrera de medicina. Pero en todo ese periodo histórico, la práctica de la medicina estuvo caracterizada por el empirismo, por la aplicación de métodos no científicos y con un amplio determinante místico, religioso, y por la pobre preparación no científica en la mayoría de los casos. Esta es la característica, ¿no? Estos curadores, por así decirlo, no podríamos llamarlos médicos, tenían muy poca formación,
y hasta los barberos hacían medicina. Los barberos, además de cortarle el cabello a las personas, también le podían amputar un miembro. En realidad había toda una variedad de personas que se dedicaban a la medicina, o algunos de carácter comercial, ¿no? Como en este caso, los vendedores de medicina, boticarios, que se encargaban de vender medicamentos y a la vez ellos hacían las veces de médico, diagnosticando y ofreciéndole medicamentos y tratamientos a las personas. Es decir, eso es todo el devenir histórico de la medicina en esas primeras etapas de la historia. El surgimiento del médico general como tal, en el siglo XVII comienzan los primeros a establecerse y a normarse lo que fueron los primeros, establecerse normas de lo que es la práctica de la medicina. Muchos de estos, se le exigió a muchos de estos practicantes de la medicina que estudiaran, que se prepararan, ¿no? Y se aparecieron escuelas de medicina en distintos lugares del mundo. Posteriormente, en el siglo XIX, sí se establece como tal ya un ejercicio de la carrera de medicina con más preparación científica. Gracias en parte también al aporte de otras ramas del saber que tuvieron amplio desarrollo, como fue la física, la química, la bacteriología. Ahí comenzaron a hacerse los importantes descubrimientos en el campo de la bacteriología. Se comienzan a aislar gérmenes, se comienza a ver la relación entre gérmenes, bacterias y enfermedades. A aplicarse métodos, y con el desarrollo de la química comienzan a aparecer medicamentos. También aparecen instrumentos, ¿no?, para el estudio, el microscopio, por ejemplo. Esta situación experimentó un cambio organizativo en lo que es el accionar del médico general en los años 1910, en el siglo XIX. Bueno, vamos a hacer una breve pausa entonces llegamos hasta aquí, hasta el siglo XX, mejor dicho, al año 1900, y veamos qué fue lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica. Un paso importante en el establecimiento de lo que fue el perfil del médico general. Al parecer alguien está dándole acceso a los alumnos. Qué bueno. Gracias que nos están ayudando en eso. Entonces, en el siglo XX, en los Estados Unidos de Norteamérica, se presentó un informe, el informe de Abraham Flexner. Este informe se hizo porque el gobierno en aquel momento estaba preocupado por los problemas que estaban causando la mala calidad de los servicios médicos. Había muchas demandas, muchas personas que estaban practicando la medicina como médicos sin la formación adecuada, mucho fuera incluso sin formación y ni especialización. Como consecuencia de esta situación, entonces comienzan a organizar las universidades médicas, comienza a normarse la práctica de la medicina y a organizarse mejor el trabajo del médico general, tanto a nivel hospitalario como el llamado médico de cabecera. El médico general en sus orígenes trabajaba en la casa de los pacientes. Los hospitales aún no tenían la importancia y el nivel de desarrollo que tienen hoy en día. Era clásico que este médico visitara a los pacientes en sus hogares y desde ahí diagnosticara y tratara. En el siglo XX, las dos guerras mundiales obviamente tuvieron un impacto importante en la sociedad y fueron un freno para el desarrollo tanto de la economía, la ciencia y todas las ramas del saber, incluyendo la medicina. Pero al pasar la Segunda Guerra Mundial, se produce una importante
explosión o desarrollo tecnológico y económico. Esto contribuyó a que se crearan universidades, los sistemas de salud empezaran a organizarse y a crearse, y se establecieran entonces hospitales y también la especialización médica. Esto fue un momento importante porque el médico general hasta ese entonces se enfocó en especializarse, en una especialización médica, con la idea de que muchos llegaron hasta a pensar de que ya el médico general no sería tan necesario, sino que el médico tendría que dedicarse a una especialidad médica. Eso produce una gran división del trabajo y trae también consigo problemas porque la práctica de la medicina dejó de ser más integradora. Incluso se dice que en este periodo se descuidó el aspecto humano, ético de la profesión médica, y comenzó un proceso de mercantilizar la salud, de convertirla en un comercio. Aún así, por supuesto que había muchos médicos practicantes de medicina general que quisieron organizarse. Esto también aunados a políticas de salud. En la clase anterior vimos cómo en Canadá hubo, en la segunda mitad del siglo XX, después del año 1950, hubo un desarrollo del sistema de salud, un cambio en la visión de la salud, cuando empezaron, recuerdan que hablamos de la transición epidemiológica, empezaron a aparecer las enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y los médicos se enfocaron en el control de estas enfermedades, una vez que lograron superar el gran problema que eran las enfermedades infecciosas. Como consecuencia de esto, entonces, comienza a entenderse de otra manera distinta el concepto de salud-enfermedad, y se llega a la conclusión de que la atención primaria de salud y la medicina general era un elemento muy importante para lograr mejores indicadores y mejor éxito, ¿no?, en lo que es la práctica de la profesión médica, en los cuidados de salud y en los servicios de salud. Aquí se produce la primera conferencia internacional de colegios y academias de medicina general en el año 1964. Esto estableció normas, pautas y principios para la práctica de la medicina general en la atención primaria. Posteriormente, en el año 1966, se hace una segunda conferencia mundial. El lema era el renacimiento de la medicina general. Es decir, los médicos generales que amaban esta especialidad, que se sentían de cierta forma habían sido relegados, ¿no? Había la especialización médica, había hecho ver o creer a muchos de que ya no eran tan necesarias la práctica de la medicina general. Bueno, ellos se organizaron para establecer normas, objetivos, ponerse al servicio de los sistemas de salud. Los sistemas de salud también en estos países, tanto en Canadá como en Estados Unidos, en aquel momento estaban interesados en potenciar la práctica de la medicina general. Hay 3 informes muy importantes que fueron enfocados en la especialización del médico general, enfocados en la atención ya no solo al individuo, sino a la familia. Y eso sin duda es una revolución en todo lo que tenía que ver con la práctica de la medicina general.
este movimiento, ¿no?, en pro de la medicina general hace que en 1969 en Estados Unidos se reconozca la medicina general como una especialidad médica. Algo que debió haber sido la primera, ¿verdad? Debió haber sido la primera especialidad en reconocerse. Hecho que se le diera importancia a otras especialidades. Bueno, la especialidad de medicina familiar fue la 20ª especialidad en reconocerse en los Estados Unidos. Y entonces, para ejercer la medicina familiar, los médicos tenían que estar debidamente acreditados. Y se establecieron manuales, normas y procedimientos para el médico general. En 1970 se sigue esta secuencia de conferencias de médicos generales que había comenzado en 1966 con el lema "La unidad familiar en la atención de salud". Esta nueva concepción de la medicina con un enfoque social, biopsicosocial, dirigido hacia la atención primaria de salud, dirigido hacia el cuidado de la familia, el abordaje de la familia de manera integral por el médico, independientemente de la edad, del problema de salud o de su condición médica, tuvo un impacto fuera también de los Estados Unidos. Es que en el año 1971 se crea en México el sistema de medicina familiar, por iniciativa del Ministerio de Salud de México. Y así sucesivamente en los demás países de la región. En orden, según está registrado, en el año 74 Bolivia estableció la especialización y el sistema de medicina familiar. En el 76 lo hace Panamá, en el 78 lo hace España, Venezuela y Cuba. Entonces, a partir de ahí, en todos los demás países de la región, empezaron a establecerse ya lo que es la práctica de la medicina familiar como una gran necesidad para los sistemas de salud, y empiezan a establecerse sus normas, sus procedimientos, sus sociedades científicas, y comienza todo un desarrollo de la medicina general. Se hace justicia y hoy en día se reconoce como el verdadero médico capaz de estar en todo tipo de problemas de salud. Que puede resolver el 90%, la mayoría de los problemas de salud que se le las etapas de desarrollo prenatal, al niño, al adolescente, al adulto y también al adulto mayor. ¿Qué se conoce como médico general? ¿Cómo se define el término médico general? Se le suele considerar médico general al médico egresado de las universidades médicas, que tiene las competencias y habilidades de un médico general básico. Es decir, ha tenido una formación en su estudio de medicina que ha dado como resultado un profesional que egresa con una serie de habilidades y competencias para ejercer la medicina. Este profesional egresado de la universidad médica debe ser capaz de enfrentar los problemas de salud más comunes y ser capaz de brindar servicios de salud, tanto de promoción como prevención, como curación, como rehabilitación. Es decir, tiene preparación en estos 4 campos de la salud. Él también es capaz de brindar servicio tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Y tiene la preparación y las herramientas para integrar, y a partir de este médico básico puede, en esencia de las normativas particulares
de cada sistema los establecen como una forma de contribuir en pago a la sociedad por su formación o como ley, y posteriormente puede especializarse. Puede especializarse en otras especialidades de su interés por elección o por que haya oferta y convocatoria para otras especialidades, y también puede especializarse en la misma especialidad de la medicina general o medicina familiar. En muchos lugares de la región, en el mundo, se utiliza el término médico especialista en medicina general o médico especialista en medicina familiar o médico integral comunitario, por ejemplo, se le suele llamar en algunos lugares. En Inglaterra, por ejemplo, General Practitioner. Es importante destacar que esta es una especialización médica. Aunque, como mencionamos, cuando el médico general sale de la universidad graduado, él es capaz de integrarse al sistema de salud y está ya capacitado para brindar atención médica. Pero necesita capacitarse con énfasis en la atención primaria de salud, conocer los programas de salud vigentes, conocer las principales estrategias y programas del sistema de salud, empezar a tratar los problemas de salud desde desde los centros de salud primarios, abordando la familia, el trabajo comunitario con las instituciones de la comunidad y también brindando atención tanto en consulta externa como en consulta de urgencia. Entonces tiene que obviamente adquirir más y mayores habilidades. En el campo de la epidemiología y de la salud pública también tiene que prepararse. Entonces existe la especialización en medicina general o medicina familiar. Otro detalle importante, este médico también va a participar en la docencia y formación de médicos, es decir, formación de pregrado, de estudiantes de medicina que se están formando para como médico, pregrado, y en la docencia de posgrado, para trabajar en la formación de especialistas de medicina familiar. ¿Cuál es el perfil del médico familiar? Bueno, es el perfil del médico general, es experto en consulta externa, es decir, es el médico experto en recibir el primer paso al sistema de salud que da el paciente, debe darlo en la consulta del médico general. Sin embargo, este médico no es un semáforo que va clasificando usted para allá, usted para acá, y en dependencia de si el problema es en el ojo, lo manda al oftalmólogo, si es en el oído, lo manda al otorrino, si es un niño, lo manda al pediatra, si es una embarazada, lo manda al ginecólogo. No es así. Este médico, en el primer contacto que tiene con el paciente, debe resolver el 90% de los problemas de salud que él recibe, que acuden a él, y derivar el otro 10% a ofrecer la oferta de salud u otro institución de salud o especialidad. Él tiene que integrar aspectos educativos, preventivos, curativos y de rehabilitación. ¿Cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, imagine que está realizando atención prenatal. Desde que comienza el embarazo de una mujer, él hace un control prenatal enfocado en la prevención de problemas de salud, de riesgos, para llevar ese embarazo a feliz término. Orienta la vacunación, orienta un adecuado régimen de alimentación, hace pesquisaje preventivo de enfermedades propias y
que tienen alto impacto en el embarazo, como la toxoplasmosis en el embarazo, la sífilis congénita, toda una serie de programas, ¿no? Que él va a dar una atención preventiva. También va a brindar atención médica curativa. Una vez que, por ejemplo, en el caso del niño, lo tiene que ver con un enfoque integral. Hace un abordaje del recién nacido en el primer año de vida de manera integral, evaluando, por ejemplo, promoviendo prácticas como la lactancia materna, promoviendo el manejo adecuado de la alimentación del niño, evitar accidentes, hacer que, por ejemplo, vigilar su crecimiento y desarrollo y tratar todas las principales enfermedades más comunes en cada una de las etapas de la vida. El médico de familia, por su accionar, el médico familiar o médico general, se convierte en un intercesor y abogado del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué un intercesor y un abogado? Porque en muchos lugares el médico de familia, el especialista en medicina familiar, de acuerdo al diseño del sistema de salud, él se zonifica en un ámbito, va a darle atención a un grupo de población específico y lo puede hacer por mucho tiempo. Esto hace que se establezca una relación más directa entre el médico y su paciente. Llegan a conocerse, llegan a establecer lazos afectivos. Imagínese el médico que tiene la posibilidad de atender a una familia, diagnosticar un embarazo, hacer su atención prenatal, ver nacer a ese niño, verlo convertido a adolescente. Verá que se establece un vínculo, ¿no?, con la familia. Y la familia va a acudir a él ante una gran variedad de situaciones, tanto médicas como no médicas, en busca de ayuda y orientación. Por eso se convierte en un experto en la relación médico-paciente, familia y comunidad. Los líderes de la comunidad van a acudir a este médico buscando orientación cuando quieran desarrollar algún proyecto que tenga relación con la salud. Y se convierte verdaderamente en un líder de la comunidad, el médico general, el médico familiar. Bueno, ¿qué está sucediendo con los médicos generales y la atención primaria de salud en el mundo? Bueno, el desarrollo social y de los sistemas de salud en el mundo no es equitativo. Tenemos sistemas de salud muy bien organizados, como por ejemplo el caso de Canadá, países de Europa, que están muy bien organizados, muy bien estructurados, con políticas de promoción de la salud, con una amplia cobertura médica, con facilidades de acceso. Y esto ha sido gracias, ¿no?, al establecimiento de políticas de salud enfocadas, ¿no?, en fortalecer la atención primaria y en potenciar la preparación del médico con este enfoque biopsicosocial dirigido a la atención primaria de salud. Esto no ha sido solo este logro no ha sido únicamente por la inteligencia o las buenas gestiones de los médicos generales, de las sociedades de medicina familiar. Hay que atribuirle el hecho de que sea muy importante hoy la especialidad de medicina general a la necesidad que surge en los países de promover la atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque los costos de atención médica, los gobiernos se han dado cuenta que la mejor inversión que pueden hacer en salud, la más sustentable, la más económica, la más rentable, es invertir en atención primaria, en medicina preventiva, evitar que los sistemas de salud secundarios, los hospitales, se saturen de pacientes y colapsen y hagan más costosa la atención. Es decir, mejor prevenir los problemas de salud, darle una atención de bajo costo a la población,
lo más cerca posible del lugar donde vive y trabaja, en el momento apropiado y oportuno, y eso va a facilitar que el sistema de salud trabaje de una manera más organizada. Esa realidad es aceptada por casi la totalidad de los países en el mundo. Se esfuerzan por desarrollar la atención primaria, y en los países que más éxito han tenido dedican la mayor parte de su gasto en salud, lo dedican a la atención primaria de salud. Pero a pesar de eso, hay una situación difícil, ¿no?, en muchos lugares. Por ejemplo, en muchos países existen poblaciones con acceso inadecuado a la atención en salud. Hay lugares que no tienen cobertura médica, incluso no por deficiencia de médicos, sino por ejemplo, mala distribución geográfica. Los médicos están concentrados en las ciudades y escasean en el interior del país, en las zonas rurales. También, como las universidades médicas comenzaron a especializar médicos sin tener en cuenta este enfoque de la salud basado en la atención primaria, hay un exceso de especialistas y un déficit de médicos generales. Y también en muchos lugares los problemas económicos son la escasez de recursos, ¿no?, tanto financieros para contratar y pagar al médico general lo que verdaderamente necesita. Es un freno, porque obviamente los médicos viajan a la ciudad y no porque sean malos, no, porque muchos dirían, no, los médicos generales son tienen ambición, son codiciosos, les interesa el dinero, por eso están en la ciudad, porque ganan más. Eso quizás sería una manera, una visión muy limitada de ver el problema. Muchos médicos generales, si tuvieran en una zona aislada, en una zona rural donde no tienen buenos servicios de transporte, servicios de quizás electricidad, educación para sus hijos, todas las condiciones de vida que aspiraran, y un buen salario, es decir, que estuvieran en un lugar con un buen salario, muchos médicos estarían dispuestos a ir a esos lugares a trabajar, y serían muy útiles, por supuesto. Pero muchas veces los sistemas de salud no tienen cómo pagar lo que esos médicos estarían demandando. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que el sueldo de un médico debe estar por encima de los $1,000. Y, por ejemplo, en muchos países de la región no alcanzan a ese estándar, ¿no? Y entonces eso es una de las causas de la concentración de médicos en las ciudades, porque están en la ciudad y están entonces obteniendo ingresos para poder ellos sostenerse. Más facilidades de empleo, de trabajo y mejor remuneración. El profe, ¿Sí? perdón. Yo quiero explicar, es muy rico, mas porém las políticas públicas es muy falha, porque cuando tienes esa nueva geración Y, Z, que no tiene paciencia de esperar, la política pública del Brasil diz, tienes que atenderlo 8 de la mañana, 8 de la tarde, mas tienes que le arrendar, no tiene paciencia para arrendar. Entonces está a recorrer a programas de UPA, Unidade de Pronto Atendimento, porque acho que no demora mucho, então está muy falha. Tienes que mudar la política pública para que tengas más aceleración para comprender y atender a la población. Sí, cuando analizamos la clase anterior, cómo estaba la atención de la demanda de salud en nuestro continente, vimos que está sumamente insatisfecha. Y básicamente está insatisfecha porque la población en la mayoría de nuestros países
no logra satisfacer sus necesidades de atención. Es decir, no encuentra, no tiene acceso a una consulta médica, a que sea atendido por un médico o especialista en medicina general oportunamente. En ocasiones sucede eso, los centros de salud están congestionados porque están mal diseñados, es decir, no tienen la infraestructura necesaria, no tienen el personal médico necesario. Normalmente se establece, fíjense, por ejemplo, hay sistemas de salud que no tienen este problema. Tienen un médico familiar por cada 150 o 200 familias. Un médico, por norma, la Organización Mundial de la Salud establece un médico por cada 1000 habitantes. Un país que tenga un médico por cada 1000 habitantes de médicos generales tiene una buena proporción de médicos generales. Por lo que me he informado acerca del sistema de salud de Brasil, hay médicos generales que están trabajando en atención primaria en el Sistema Único de Salud que tienen 4.000 o 5.000 pacientes en su área de atención. Eso va a ser imposible que ese médico pueda darle la respuesta necesaria a esos 5.000 personas, porque esos 5.000 personas a diario van a demandar servicios de salud. ¿Y cuántos podrá atender él en el día? Bueno, bien atendido, una consulta de medicina familiar debe durar como mínimo 20 minutos. Entonces, calcule usted cómo hace él para ver 50 o 60 pacientes. Tendría que trabajar 24 horas y eso teóricamente es imposible. Y también está el tema de la legislación laboral, porque ese médico tiene que atender a esos pacientes, pero tiene que, como trabajador, se le tiene que respetar sus derechos laborales. Una jornada laboral de 8 horas y él tiene que recibir una compensación por horas adicionales, como el plantón o la guardia médica, o por horas extras. Las leyes laborales establecen que las horas extras tienen que pagarse de otra forma, ¿no? Entonces, si el sistema de salud no tiene suficientes médicos para esa población porque carece de presupuesto o de infraestructura, no tiene, es decir, los recursos para pagar salarios o la infraestructura, es decir, los centros de salud primario como tal, el resultado es que la demanda de salud queda insatisfecha. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una proporción de médicos por habitante inferior a 1.000. Por ejemplo, en el continente, el caso más emblemático, en este caso más destacado, es Cuba, que tiene un médico por cada 150 habitantes. Obviamente es un extremo, ¿no? Pero Estados Unidos tiene alrededor de un médico por cada 500 habitantes. No debería tener problemas en sus redes de atención primaria. Sin embargo, dice un informe que Estados Unidos está necesitando 60.000 médicos de familia y tiene un exceso de 100.000 especialistas. Obviamente esto es una falla en la planificación de la salud. Se ha concentrado el esfuerzo en la formación de especialistas de manera autónoma, privada. Las universidades, los propios médicos han rechazado la especialidad de medicina familiar. Durante mucho tiempo llegó a creerse que el médico familiar era el último de la cola, ¿no? Era el médico menos preparado, era el médico menos importante, el que menos conocimiento tenía, los peores graduados, pero no es así. Hoy en día, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Seguimos citando el ejemplo de Canadá porque Canadá es un patrón de referencia, ¿no? En atención de salud, en organización, en estructura de su sistema de salud. El 50% de los médicos de Canadá son médicos de familia.
En el Reino Unido, el 50% de los médicos del Reino Unido son médicos de familia. Y mire, Estados Unidos, el país que más dinero dedica al cuidado de la salud, 15% de su Producto Interno Bruto está dedicado en gastos de salud. Tiene 18% de médicos generales y 50 millones de personas sin cobertura médica. Es decir, que como tú mencionabas, las políticas de salud juegan un papel determinante en la calidad y en el grado de éxito que puede tener un sistema de salud, ¿no? Capacidad resolutiva de resolver los problemas de salud. Y bueno, se ha visto ahora en esta pandemia, países como Canadá tienen la pandemia controlada, otros tienen un caos, pues. Un caos porque no tienen una buena organización y ha puesto sus políticas de salud han sido puestas a prueba con esta pandemia. Sus políticas de salud y el manejo que le han dado a esta situación. Los países que han tenido los sistemas de atención primaria más fuertes han salido vencedores, ¿no? en esta y que mejores políticas de salud han aplicado. Algunos más, otros menos, pero ha sido un medidor. Bueno, entonces, ¿qué principios fundamentales tiene la medicina general? ¿Cuáles son los principios de la práctica de la medicina familiar? Uno de los autores, un canadiense, el doctor Jan McWhinney, al que se le considera uno de los precursores de la medicina familiar, de todo este movimiento que se da en Canadá, él dijo que el médico de familia debe comprometerse con la persona y su familia, más que con la técnica, el sexo o el órgano afectado. Sí, está comprometido con la embarazada, con el niño, con el adolescente, con el adulto y con el adulto mayor o anciano. Está comprometido en atender tanto al hombre como a la mujer. Y está comprometido con atender al que viene con una afección de cualquier sistema orgánico, sea del aparato digestivo, sea el aparato respiratorio, cardiovascular, neurológico, locomotor, cualquier tipo de afección. Entra dentro del campo y el perfil del médico general. Obviamente no podrá resolver todas. Le llegará un problema genético, un problema congénito, un problema neurológico y tendrá que derivarlo a un especialista, pero podrá y es su deber orientar al paciente y tener un manejo básico y una comprensión básica de ese padecimiento. Y también tiene que tener un enfoque integrador, es decir, que los problemas de salud no ocurren aislados, ¿no? En esto influye el estilo de vida, las condiciones de vida, ¿no? Y el aspecto psicológico del paciente. Él es capaz de, con habilidad, darse cuenta qué paciente es un paciente que tiene un alto nivel de responsabilidad o preocupación con su salud y cuál no lo tiene, por ejemplo. El médico general está al tanto de que en todo momento darle educación sanitaria a su paciente. Aprovecha toda oportunidad para educar en cuanto a alimentación, estilo de vida, en cuanto a otras conductas como el hábito de fumar, como el alcoholismo, ¿no? Él es capaz de aprovechar todo momento de una manera con arte para lograr cambios en el estilo de vida de sus pacientes. Porque esos cambios en el estilo de vida del paciente van a permitirle una mejor calidad de vida y van a poder hacer cosas que los medicamentos no van a lograr.
Él tiene que obviamente centrarse en la familia. Valora a sus pacientes y a sus familias con un enfoque de riesgo. Sabe cuáles son las familias de riesgo, cuáles son los niños que están en riesgo, porque no tienen un buen cuidado familiar, porque no son bien alimentados. Entonces él es capaz de percibir los riesgos que hay en sus pacientes. Y el médico de familia es el que puede integrarse en la comunidad para brindar apoyo en las labores de promoción de salud. Puede integrarse a las escuelas, puede integrarse a los centros laborales de su área de trabajo, puede participar en programas de educación para la salud. Esa tiene que ser su visión y su accionar. El médico de familia debe manejar los recursos con racionalidad y eficiencia. Es decir, ¿a quién mejor se le puede entregar recursos de salud para que los maneje de manera racional? Vacunas, vitaminas, medicamentos. Bueno, al médico general. Él sabe quién lo necesita, quién no lo necesita. Puede darle el mejor uso para que los medicamentos no se venzan, como pasa en algunos lugares, que los medicamentos se almacenan y se vencen cuando no se distribuyen bien, o otros lugares donde no los hay, los dos extremos. Los políticos no son las personas más apropiadas para entregar medicamentos, vacunas, vitaminas. Son los médicos, y dentro de los médicos, el médico familiar. Entonces, se convierte, por así decirlo, en Estados Unidos se le dice un guardabarreras en el sistema de salud. Él hace que el sistema de salud no entre en crisis, no se colapse, mantiene a sus pacientes cuidados y bien atendidos. Y le da un paso selectivo al nivel secundario, al nivel terciario, a aquel que lo necesita verdaderamente. Algo importante en cuanto al accionar del médico de la atención primaria de la salud, en los lugares donde ha sido más exitoso la labor del médico general y el médico familiar, es que debe vivir cerca de donde viven sus pacientes. Y en lo posible procurar verlos en todas las instancias de atención. Él debe verlos en el consultorio médico, en su consulta, debe verlos en sus casas, debe verlos en el hospital, hasta pudiera internarlos en su domicilio. Y él debe definir el tiempo que dedica a la atención de sus pacientes. Bueno, yo les puedo contar, por ejemplo, que en mi experiencia como médico especialista en medicina general integral o medicina familiar, trabajé en un lugar durante 12 años. Vivía en la comunidad donde atendía. Vivía cerca de mis pacientes. Mis pacientes eran mis vecinos y muchos eran mis amigos. Y obviamente era todo un reto porque tenía que atenderlo a toda hora. Estábamos a 2 horas del hospital más cercano. Y tenía que atender en la mañana, en la tarde y en la noche. Hacía mis consultas, pero tenía que también atender las urgencias que se presentaban. Y eso me permitía conocer bien a mis pacientes. Yo sabía, por ejemplo, cuando yo veía a un niño con diarrea, yo sabía si la madre era responsable de prepararle su suero oral o hidratarlo. Y podía confiar en ella para que tratara a ese niño. O cuando no era capaz de hacerlo y percibía que se trataba de una persona que no era responsable, entonces los refería para un ingreso hospitalario. Y podía hacer eso porque vivía cerca de mis pacientes y los conocía y visitaba sus casas. Algunos los atendía en su casa, los hospitalizaba en su casa, les brindaba tratamiento en su casa y podía diariamente visitarlos y ver cómo era su evolución.
Esto hacía que mi trabajo en ese aspecto tuviera éxito. Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en el caso del tratamiento de las enfermedades agudas, lo importante que es ver evolutivamente a los pacientes. Es decir, el paciente llegó con un cuadro febril, si es posible verlo en la mañana y volver a verlo en la tarde. Y así por varios días, de manera que yo pudiera anticiparme a la presentación de una complicación. Cuando yo me diera cuenta que el paciente se iba a complicar, inmediatamente actuaba o lo refería a tiempo. Y me permitía practicar la medicina de una manera más segura. En todo el proceso con mis pacientes. Y eso me garantizaba, ¿no?, tener éxito y satisfacción. El médico general no tiene por qué sentirse menos preparado que los demás médicos. Si vamos a la raíz de lo que verdaderamente es un médico, el verdadero médico, el médico de verdad es el médico general. Y en mi vida lo he visto en práctica, en mi accionar como médico. Recuerdo en una ocasión estaba de visita en un lugar turístico. Era un lugar muy aislado, había era como especie de un poblado en una isla, ahí en el Mar Caribe. Y se presentó un parto y no había cómo sacar a la joven del parto. Y había un médico oncólogo, cirujano oncólogo, especialista en cirugía de cuello. Y había una doctora neuróloga, estaba en ese lugar, porque salieron buscando un médico, ¿no?, para que ayudara. Y llegó el neurólogo y llegó la cirujana. La neuróloga y el cirujano. Y me llamaron a mí. ¿Quién puede atender el parto? El cirujano dijo, no, yo soy cirujano, si hay alguna complicación, pero yo no puedo atender. Tenían miedo a atender el parto. Y eran médicos y se formaron y se prepararon en la universidad para atender un parto. Bueno, pudimos atender el parto. Y así en mi vida como médico general nunca me he sentido menos preparado que los demás médicos. Nunca me he sentido así. Creo que estoy capacitado y preparado para ver el cuidado de la salud de una manera integral, y siempre me pongo el reto de cada vez aprender más acerca de la enfermedad y los problemas de salud de mis pacientes. Eso nos permite también participar en la docencia médica, en la formación de médicos, por la visión integral que tenemos de la medicina. Entonces nunca se sientan que por ser médico general es porque quedaron excluidos, porque no pudieron hacerse cirujanos, cardiólogos, neurólogos, endocrinólogos, etcétera. No, vean esto como desde esta perspectiva. Fíjense la estadística, ¿no?, que les mostraba anteriormente. Si esta estadística se cumple en ustedes, la mitad de ustedes va a ser médico general. Bueno, aquí les dejo para que repasen las competencias del médico general en las distintas etapas del desarrollo, ¿no?, dividiendo la atención de la salud a la salud infantil. Fíjense todas las acciones y habilidades que tiene que tener el médico general en el abordaje de la salud infantil. Tiene que ser capaz de hacer la consulta preventiva, la llamada puericultura del niño sano. Vigilar su crecimiento y desarrollo, que cumpla con su esquema de vacunación, que vigilar también su desarrollo psicomotor, si hay algún retraso en el desarrollo psicomotor, orientar su alimentación, vigilar su estado nutricional, su peso, talla, ser capaz de evaluar riesgos de accidente doméstico. Mire, ¿por qué es tan efectivo el médico general, por ejemplo, en la prevención de accidentes? Basta que uno lea los accidentes más comunes y que ocurren en el hogar, por ejemplo, en el niño
En el niño los accidentes más comunes son los accidentes en el hogar. Y somos capaces, por ejemplo, de prevenirlo. Usted sabe que un niño, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un niño cuando comienza a caminar en la casa puede ahogarse en un balde de agua. He conocido casos, no he tenido ningún paciente mío, gracias a Dios, que haya presentado una desgracia de esta, pero sí he conocido personas que me han contado de familiares que han sufrido la terrible desgracia de que un niño, un pequeño lactante o preescolar que de apenas 1 año y medio, 2 años, se ahogue dentro de un balde de agua. Entonces uno cuando llega a la casa de un paciente y ve un balde de agua y ve a un niño, le dice, mire mamá, eso puede pasar. ¿Cómo se lo agradecen a uno, verdad? Cuando uno le da todo este tipo de orientaciones. O por ejemplo, un recién nacido no debe dormir con adultos, con sus padres, porque se puede sofocar, lo pueden producir una asfixia mecánica, y uno se los explica. Cosas que quizás el médico del hospital no va a tener el tiempo para explicarles, ¿no? El médico de familia en la salud infantil debe ser capaz de tratar las enfermedades más comunes del recién nacido, del lactante y del niño. Infecciones respiratorias, diarreas, tan bien como lo hace un pediatra. Enfermedades, por ejemplo, amigdalitis, otitis, las principales enfermedades de parasitismo intestinal, las más comunes. Él puede solucionarlas y son las comunes por mucho las más frecuentes. Y también atender emergencias como una convulsión febril, un accidente de los que le mencioné, un accidente en el hogar. Y la causa número 1 de consulta en el niño, que es el síndrome febril. Saber cómo manejarlo. En el adolescente también tiene sus competencias, lo que debe de ser capaz de resolver. Resolver, por ejemplo, las enfermedades más comunes del adolescente, evaluar sus riesgos, darle orientación sanitaria. En esta etapa de la vida siempre está el problema del embarazo en la adolescencia, de las infecciones de transmisión sexual, darle la orientación oportuna al respecto. En el adulto, evaluarlo desde un punto de vista integral y ser muy hábil y experto en el manejo de las principales enfermedades crónicas del adulto. Como médico general debe saber mucho de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, de dislipidemias, debe saber mucho también de asma bronquial y de enfermedades infecciosas del adulto. Debe saber mucho el médico general, porque va a ser el mayor % de demanda de atención. Estas van a ser las causas del mayor % de demanda de atención. Y por supuesto la atención prenatal. En el caso de los adultos mayores, debe ser capaz de entender los procesos que se dan en la atención al adulto mayor. Hay una especialidad que es la geriatría, encargada de la atención del adulto mayor. El médico general, el médico familiar debe también ser en parte geriatra, conocer los riesgos de accidentes, las peculiaridades con las que se dan los procesos de enfermedad en el adulto mayor, conocer cómo manejar sus limitaciones, tanto cognitivas como afectivas, como auditiva, visual, cómo se dan estos procesos, ¿no? Y cómo repercuten en el estado de salud. También su evaluación nutricional, lo que tiene que ver con la prevención de accidentes, de caídas, todo lo que tiene que ser. Se le puede orientar mucho al adulto mayor del ambiente donde está para que evite accidentes. Y también
trabajar estrechamente con los trabajadores sociales en lo que tiene que ver con la atención social que se le da al adulto mayor. Es decir, que tenga cuidados de salud, que tenga ayuda en el tema, por ejemplo, de medicamentos, en el tema económico, ¿no? Que tenga, en ese aspecto se le dan todas las ayudas necesarias. Las actividades son en los 4 campos, ¿no?, que mencionamos: en la promoción de salud, prevención de enfermedades, en la curación y tratamiento de las enfermedades y en la rehabilitación de los pacientes con discapacidades. Y como habíamos dicho en la clase, sin distinguir edad, sexo, órgano o enfermedad. Estas actividades las realizan mediante visitas comunitarias, visitas domiciliarias y también atención en los hogares de los pacientes. Es la atención del médico general es una labor médica, pero es una labor social. El médico de atención primaria debe de integrarse al sistema de salud y ser un guardabarreras del sistema de salud. Él debe de participar en el diagnóstico de salud de su comunidad, identificar cuáles son los problemas de salud con método epidemiológico, con ciencia que se pueden enfrentar y solucionar. Y movilizar a la comunidad para que se involucre en la solución de sus problemas de salud. Él tiene todas las herramientas para hacerlo. Es la mejor inversión en salud que se puede hacer es en la atención primaria, la más costo efectiva, la más racional, la que mejores resultados da. Jan McGuinness, el fundador del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Western en Ontario y uno de los fundadores de la medicina familiar, aquel que dirigió aquellas importantes conferencias que se hicieron entre 1966 y 1970 en Canadá. Escritor, profesor de medicina familiar, él expresó estas palabras que se las dejo como reflexión. Lo siento, pero su problema no está en mi campo. Usted tendrá que ver a algún otro médico. Según McGuinness, estas no son palabras de un médico familiar. Bueno, hasta aquí entonces nuestra conferencia de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor. ¿Quién de ustedes quiere ser médico general? Profesor. ¿Sí? Una pregunta. Los viernes son 2 horas de clase, ¿no? Sí, Guillermo, 2 horas. Pero no siempre va a ser así 2 horas, porque ahora fue 1 hora. No, pero es que la clase nuestra no ha terminado, amigo Guillermo. Ah, bueno. Nuestra clase termina a las 10 de la mañana, de 8 a 10. Sí, bueno. Va a seguir entonces la clase. Sí, continúa la clase por hora reloj. Sí, y el debate que va a hacer sobre los artículos, ¿esos son los lunes o viernes? Será, bueno, ya por la secuencia que ustedes llevan, son 4 horas, 2 el lunes y 2 el viernes. La clase 1, la clase comienza con 1 hora de conferencia, la que acabamos de tener. A continuación, después que se presenta la conferencia del tema, viene un análisis de la conferencia, un debate, ¿no?, sobre algunos temas, dudas, aclaración de dudas.
si alguno quiere participar con un comentario. Después le voy a orientar un estudio del contenido. Cuando comenzó el programa eran 2 horas de clase, yo les orientaba y ustedes de manera individual se preparaban y estudiaban. La universidad quiere que trabajemos 4 horas y que esa preparación del contenido sea supervisada, guiada por nosotros los profesores. Entonces, ahora vienen alrededor de 3 horas más. Serían 2 horas, es decir, 1 hora de conferencia y 3 horas de trabajo de clase. 3 horas de trabajo de clase. ¿Qué va a ser? Podemos hacer una lectura colectiva de material bibliográfico y un análisis por preguntas y respuestas de esa información, con la participación de ustedes y bajo la supervisión mía. Mi papel será promover el debate y aclarar dudas y establecer un intercambio, ¿no?, entre ustedes y yo y entre ustedes. Entonces yo ahora le voy a facilitar un material que vamos a estar analizando en conjunto. Esta actividad no es evaluativa, es de preparación. Algo muy importante que estamos implementando es que ustedes pueden, a partir de ahora, tanto en esta conclusión de la conferencia, ustedes pueden por el chat interactuar conmigo y entre ustedes. Entonces, cuando por ejemplo pregunté quién quería ser médico general, aquí me dicen no profesor, todavía no pienso, no profesor. Entonces, esa es una manera de interacción. Eu quero, doutor, eu quero sim. A mí me gusta también, doctor, ser médico general. Te felicito, Enrique, te felicito. Te felicito. Eu acredito que a maioria vai ter que ser médico geral no começo, mas depois vai procurar alguma especialização. Muy bien, muy bien. Doutor, o meu não foi para que eu não tinha dúvida, não sei, talvez eu possa ser também. Y si eres médico general, Victoria, vas a ser muy buen médico general. Gracias, doutor. Sí. Pero requiere compromiso y pasión. Mira, puede haber varios motivos para que alguien se haga médico. Puede haber varios motivos. Obviamente, en la sociedad en que vivimos, todos tenemos que prepararnos para poder acceder a un empleo y poder mantenernos y vivir en la sociedad. Sin trabajar no se puede vivir, obviamente. Uno lo escogen como un empleo, como una profesión. Otros porque ven la posibilidad, sus padres lo encaminan, porque por ejemplo son hijos de médicos y hay toda una tradición en la familia, ¿no? Padre, hijo, nietos son médicos. Otros porque dicen, me gustaría, por ejemplo, yo conozco compañeras mías de estudio que decían, de niña quería ser pediatra. Un día fueron de niño, por vocación, ¿no? Fueron a la consulta y les llamó la atención y dijo, me gustan los niños, quiero ser pediatra, pues. Otros dicen, no, yo quiero ser cirujano, porque por vocación, ¿no? En otros casos, hay quien dice, no, yo quiero ganar mucha plata y siendo médico es que voy a tener siempre mi cuenta bancaria ahí arribita, pues. Y voy a tener la casa de mis sueños y voy a poder tener, ¿no?, las metas que me propongo. Muchas veces el que quiere hacerse médico para ser rico se frustra. Yo le aconsejo que el que quiera ser médico para ganar mucho dinero, que haga otra cosa. Porque si no le agarra amor a esta profesión, va a ser difícil que pueda disfrutarla, pues. Professor,
Sí, Eu acredito que no Brasil, o médico de família, ele acho que não é muito valorizado por o acesso que você tem a especialistas direto. Você procura um cardiologista, você procura um neurologista, um dermato, você já vai direto a esse especialista. E em muitos países você não vai para esses especialistas se não passar pelo médico de base, pelo médico da família. Então, por isso que acho que fora do Brasil, o médico de família ele é muito mais valorizado por causa disso, porque é ele que te encaminha para certas especializações. sí, Anderson, coincido contigo, es así. Pero fíjate que más bien las personas de alto poder adquisitivo son los que pueden de una vez, voy al neurólogo a pagar 300 reales por la consulta. No me tengo problema. Y voy a llevar a mi pareja para que se chequee también. Y no, para ver, aunque no tenga nada, pues. Pero no todo el mundo puede darse ese lujo, pues, de ir a un especialista por el costo de una consulta médica. No, quien lo haga no está bien. Los médicos de familia no somos policía para regañar a un paciente. Por lo menos yo, en mi experiencia como médico familiar, mis pacientes venían, doctor, yo tuve un dolor en abdominal y fui al gastroenterólogo y me hizo una endoscopia. No, maravilloso, te hizo tu endoscopia. No por eso me voy a sentir yo como que me han rechazado, ¿no? Me han subvalorado, ¿no? Gracias a que ese paciente pudo ir de una vez al gastroenterólogo, ¿no? Y si se pudo hacer una endoscopia, maravilloso, eso no está de más. Pero ¿cuántos no pueden hacer eso? ¿Cuántas personas no pueden ir de una vez a un especialista? Profesor, Sí, creo que para que se pueda trabajar como médico familiar sería más para países subdesenvolvidos, porque como dijiste vos, que solamente las personas que tienen una condición mayor para que pueda pagar y accesar a un especialista directamente. Para países más pobres como Brasil y la gran mayoría de acá de la América, sería más para trabajar en ciudades pequeñas, en pueblitos, ciudades más interior. Ahí sí se podría trabajar como médico familiar. sí, entiendo. El médico familiar es el más anegado de todo. Muchas veces el más mal pagado, el que menos ingresos tiene, porque a excepción de unos pocos países como Brasil le paga muy bien a sus médicos generales. El sueldo de un médico general, estuve viendo en Brasil, básicamente unos 12.000 reales, ¿no? Depende del contrato que tenga, si tiene un contrato con un programa como el programa este de Más Médicos, o ahora que se llama Médicos para Brasil o algo así, o si se es contratado por una entidad estatal o municipal, ganan menos, ¿no? Los que están en entidades municipales y depende de la carga horaria, pero por lo menos en el programa Más Médico, el salario base eran como unos 12.000 reales, ¿no? Eso es una excepción. En Chile los médicos generales ganan muy bien, alrededor de $5.000 el salario de los médicos generales. En Estados Unidos el salario del médico general es muy bueno también. Professor, sim? Aqui no Brasil tem clínicas populares que geralmente quem se forma logo acaba trabalhando nessas clínicas e ganha um valor quase de um médico clínico geral. Eu trabalhava numa clínica onde os médicos recebiam R$20 por paciente ou R$90 a hora, e um especialista recebia R$120 a hora ou R$28 por paciente. Então, às vezes, quem está começando acaba trabalhando nessas clínicas populares e acaba desvalorizando mais ainda a profissão,
porque em vez da pessoa procurar primeiro o clínico geral para poder ser encaminhado para um especialista correto, passa por um especialista que às vezes não é o que ele realmente precisa e tem que ficar investigando com outros especialistas até achar o problema. Sí, yo trato de ponerme en el lugar de ustedes. Todos ustedes están haciendo una gran inversión para ser médico, ¿verdad? Ustedes y su familia están haciendo una gran inversión para ser médico, están pagando una universidad privada. Obviamente ustedes es legítimo pues que ustedes tengan que tener una compensación porque ustedes están haciendo una inversión y ustedes en el futuro tienen que compensar esa inversión. No me opongo a que muchos de ustedes quieran ser, por ejemplo, neurocirujano o cirujano estético y ganarse $1,000 en un día, pues, en una operación. Eso no estoy en contra de eso. Pues, si alguno lo puede lograr, bueno, que se lo proponga y lo logre. Piensen que muchas veces no es solo querer proponérselo, pues hay que tener respaldo económico también para estudiar una especialidad y la capacidad, pues, para prepararse, tener todas las facilidades que eso requiere. Pero el hecho de que los programas de salud y las políticas de salud se enfocan en armonizar y hacer las cosas de manera sustentable desde el punto de vista humano, ético y económico. Y como le decía, la mejor inversión que se puede hacer en un sistema de salud es en atención primaria, para que el sistema de salud funcione mejor. Porque si no, queda desbalanceado, como pasa en Estados Unidos, en la diapositiva que les mostré, que Estados Unidos necesita 60,000 médicos generales y tiene un exceso de especialistas de 100,000 especialistas. Y en Estados Unidos 50 millones de personas no tienen seguro médico, no tienen atención médica, no tienen cobertura médica. Entonces, obviamente, si los sistemas de gobierno no le dan la prioridad que tiene la atención primaria de salud y no le dan las condiciones laborales al médico y el salario que el médico necesita, porque el médico obviamente es una persona que tiene que dedicarse a la sociedad, a trabajar para la sociedad. La sociedad debería retribuirle. La sociedad debería retribuirle por ese esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y por esa inversión que ha hecho, ¿no? Entonces, los países que son fuertes en esto, en la atención primaria, como bien decía Guillermo, los países solventados, ¿no? Que tienen buenos recursos, pagan muy bien a sus médicos generales. Y muchos médicos generales logran armonizar las dos cosas. Su satisfacción como profesional en estar haciendo algo que aman, que les gusta, que es su vocación, y tener un empleo bien remunerado, bien pagado, ¿no? Para trabajar con toda la satisfacción. Ô, professor, mas o principal motivo de não ter muito médico de base nos Estados Unidos hoje é porque lá não existe SUS, né? Lá na saúde pública paga ou tu vai penar, porque lá não tem dar remédio para a população, não. Ellos están necesitando médicos generales porque en Estados Unidos está organizado el sistema de una forma. Usted no puede ir a una farmacia a comprar una medicina si usted no lleva una receta médica. Y usted no, obviamente hay hospitales públicos, pero usted no puede ir a una consulta de un hospital público si usted no lleva una referencia de su médico general. Entonces, ahí obviamente hay que pasar por esa guardabarrera, como llaman ellos, ¿no? Que es el médico general. Entonces, hay muchas posibilidades de empleo como médico general. Porque esa es la otra. Usted puede quizás hacerse neurocirujano, pero a lo mejor usted no consigue trabajo en Estados Unidos, en un hospital, porque todos sobran los neurocirujanos. Pero lo que sí es difícil que sobre es un médico familiar. Siempre va a haber empleo. Professor, na Itália, já estão com uma expectativa que 2035 vai ter
10% de médico generalista, porque a maioria é tudo velho e os novos estão indo embora. Então, como já estão morrendo, já não tem médico para repor. Sí, el envejecimiento de esa población y el envejecimiento de los médicos también. Y bueno, obviamente como profesional y como seres humanos tenemos el derecho a dentro del marco de las leyes, desarrollar nuestro talento, nuestras habilidades, escoger el lugar donde queremos vivir, escoger el lugar donde queremos trabajar, escoger la profesión que tenemos o no. Nosotros, por ejemplo, yo soy de origen cubano, como les mencioné, me formé en Cuba, me especialicé en medicina familiar en Cuba. No podemos elegir el lugar donde queremos trabajar, el sistema de salud es el que nos ubica, no hay medicina privada, solo es medicina pública. Y bueno, hemos tenido que formarnos con ese perfil, porque desde que nos graduamos en la universidad ya vamos enfocados hacia la medicina familiar y después que podemos hacer una especialización. Pero a muchos lo que nos ocurrió fue que después de practicar la medicina familiar nos encariñamos, nos gustamos, nos sentimos a gusto con la práctica de la medicina familiar y la hemos disfrutado. Alguien pregunta, ¿cómo serán los médicos de familia en Paraguay? Bueno, Paraguay desde el año 2008 estableció un programa parecido a Más Médicos Brasil, que se llama APS, Atención Primaria de Salud. Y este programa se ha ido, el gobierno le ha ido destinando recursos y hay una importante cantidad de médicos familiares trabajando en este programa y especializándose en medicina familiar. Lo que he escuchado es que hablan muy bien de este programa, son muy bien pagados comparado con otros médicos públicos, en el sistema público, bien pagados, con un sistema de garantías, de seguridad social, de sus prestaciones, un contrato formal muy bien y con recursos para trabajar. Es un programa del que se habla muy bien, tanto por los médicos como por la población. Es una idea de cómo un país con pocos recursos puede darle prioridad a un programa. Pues políticamente le dio prioridad, dio un presupuesto para ese programa y está siendo exitoso. Y así en muchos países de la región, pues. Creo que el salario de un médico de APS aquí en Paraguay está cerca de $2.000. Me dijeron, pues. Doutor, podemos dizer que para implementar o programa de médico de la familia, la vía de implementación es por la educación? Sí, obviamente yo, bueno, pongo todo mi esfuerzo y mi interés porque ustedes vean la medicina familiar desde el punto de vista que yo la estoy viendo, ¿no? Si la enseñanza médica muestra verdaderamente la importancia de esta especialidad médica, el campo tan bonito que tiene, es el verdadero médico, el que sabe de todo, el que tiene muchas posibilidades de formación laboral, ¿no? En toda una potencialidad y logra encariñarse con o darle, es decir, desear ser médico general. Yo he logrado mi objetivo y el sistema de salud de los países donde ustedes trabajen se va a sentir satisfecho de tener médicos generales. Ustedes como médicos generales encontrarán empleo, estoy seguro, y los que logren apasionarse con la idea lo van a disfrutar, pues. Se van a sentir en ese aspecto, desde el aspecto
desde el aspecto, como decir, vocacional, ¿no? O de la realización personal como profesional, se van a sentir realizados, pues, si logran entender y ver la medicina familiar desde ese punto de vista. Perfecto. Entonces, es una decisión de ustedes. Pero sí, es hoy en día la especialidad médica del futuro. Sí, yo creo en esto, doctor, pues por la educación, la tendencia es que las familias, casi todas las familias tengan un médico para atender las propias familias, ¿no? Sí. Sería maravilloso si por lo menos en Brasil, en Paraguay, en todos los demás países de la región, por lo menos un médico de familia cada 1000 habitantes. Eso sería maravilloso. Y si ese médico de familia tuviera los recursos y los medios necesarios para hacer su trabajo y desempeñarlo bien, eso tendría un impacto extraordinario en los indicadores de salud y en la salud de la población de esos países, más que ningún otro programa de salud. Usted puede hacer hospitales y hospitales para atender infartos, infartados, enfermedades cerebrovasculares, pacientes de nefrología por insuficiencia renal como consecuencia de la diabetes mellitus y todas esas complicaciones, y usted no va a resolver el problema. Usted necesita que ese paciente hipertenso no llegue a infartarse, que ese paciente, o si se infarta a los 90 años, ¿no? Si ese paciente diabético no llega a una insuficiencia renal, porque después que llega a la insuficiencia renal, el costo, tanto en el sentido humano, en el costo para el sistema de salud, el costo económico es impresionante. Bueno, sí. ¿Sí? Yo estaba mirando la clase de un doctor en la internet y él decía que hoy los médicos quieren especializarse para saber solamente de esa especialización. Por ejemplo, él só estudia cardio. Durante la facultad, él direciona el estudio para ser cardio futuramente. Y él decía que eso es malo porque un médico, un clínico geral, por ejemplo, tiene que saber de todas las áreas. Quien va a escoger la clínica tiene que saber todas las áreas y bien, porque tiene ciudades, por ejemplo, que no van a tener los especialistas. Entonces, hoy, un médico que sale de la facultad tiene que saber bien todas las áreas, ¿sí? Muy bien, Ricardo, concuerdo plenamente contigo. Es así. ¿Recuerdan en la clase pasada cuando les hablé de que el médico no era un mecánico? Entonces, muchos médicos aún siguen viendo la medicina desde un punto de vista biológico, enfocado a una enfermedad. Por ejemplo, dicen, yo quiero ser oftalmólogo. Ese es mi enfoque, pues estoy enfocado en la oftalmología. Y quizá, y usted ve que en la oftalmología hay especialistas solo de retina o de córnea. Entonces, llega un momento que si el médico tiene ese enfoque, cuando llegue un paciente diabético con una complicación, él va a estar, su base va a estar como tambaleando, ¿no? El verdadero médico tiene que tener una base de conocimiento amplio de toda la medicina para ser mejor especialista. Mientras más amplios sean sus conocimientos, la base de sus conocimientos, mejor especialista va a ser. De hecho, muchos médicos hacen primero la especialidad de medicina familiar y después hacen una especialización y son excelentes profesionales. Comparativamente contra otro que estudió desde un principio una especialidad vertical, la formación de ese médico le da muchas más herramientas para ejercer su especialidad.
Bueno, si no hay algún otro comentario, entonces podemos empezar a analizar la información que les traje para la clase. Aunque les felicito a todos porque han enriquecido, le han valorizado la clase con sus buenos comentarios, han mostrado una actitud activa de participación, y eso es lo que se necesita, ¿no? Para que podamos entre todos disfrutar más la clase. Entonces, este material que le tengo acá, medicina familiar. Aquí están desarrollados en este material contenido de esta clase. Sobre los antecedentes de la medicina familiar, los que analizamos en la clase, volver a leerlo, el perfil del médico general, las competencias del médico general y la situación del médico general. Acá vemos la información. Aquí está, historia de la medicina familiar en el mundo, formación del médico familiar, perfil y competencias del médico familiar, liderazgo del médico familiar y el enfoque comunitario, el médico familiar y el modelo de atención curativa. Impacto epidemiológico y demográfico del médico familiar, trabajo en equipo y el médico familiar, capacidad resolutiva del médico familiar. Entonces, la medicina familiar frente a los retos de los avances tecnológicos, el médico familiar y los especialistas por acá, la investigación en la medicina familiar. Aquí está la información. Entonces, la medicina familiar en la economía de la salud. Muy buena esta información. Está en Word, es para que originalmente este era un artículo PDF, se lo convertí a Word para que puedan editarlo. Aquí pueden tomar notas, apuntes de él, agregarle, quitarle y ponerle. Hay un tema aquí que es un poquito difícil, mis amigos. Es que la universidad nos está pidiendo que hagamos una lectura y análisis del contenido y que yo supervise ese proceso. Entonces hay formas de hacerlo. Puede ser que ustedes lo hagan individualmente, puede ser que se organicen en equipo para leer y comentar la información. A mí me gustaría hacer una lectura colectiva entre todos. Leemos, hacemos pausa, analizamos y así revisamos la información. Pero para eso voy a necesitar, obviamente, la ayuda de ustedes, ¿no? Tanto su atención como también que participen y que obviamente haya alguien dispuesto a leer también. Entonces, un lector, por favor, alguien que se ofrezca voluntariamente. No se preocupe si no tiene acento español. Yo, profe. Gracias, Guillermo. Vamos a leer aquí entonces esta introducción, Guillermo. Introducción. Para adentrarse en la historia de la medicina familiar, es necesario remontarse a la historia de la medicina general, es decir, a la historia del hombre contra la enfermedad y el esfuerzo de él por mantener un estado de salud. Es imposible abordar en este capítulo todos los detalles de dichos acontecimientos, por lo que bastará con explicar con un destello de la memoria
como la medicina primitiva se caracterizó por ser intuitiva, mágica y religiosa. En la edad antigua, el arte sagrado de la práctica médica era enseñado por el sacerdote en el templo. En la Edad Media, dicha práctica estuvo encabezada por los padres de la medicina, Aristóteles, Hipócrates y Galeno, seguidos por la Edad Moderna y el descubrimiento de la circulación y de la obstetricia, para finalmente llevar a la Edad Contemporánea, con muchos hallazgos que hicieron posible los avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Este viaje relámpago por la historia nos hace partir de dos concepciones de la práctica médica. A. La medicina general es tan antigua como el hombre mismo. El surgimiento de las especialidades con enfoque fragmentado. Una pausa, Guillermo, gracias. Una pausa. Y felicitaciones por tu buena lectura. Bueno, aquí hay dos elementos, ¿no? Al analizar la historia de la medicina general. Podemos decir que la medicina general es la primera especialidad médica en la historia. Creo que sí, profe. Sí, ¿verdad? Y es decir, independientemente de lo eficiente o deficiente que haya sido la formación de los primeros prestadores de salud, que no tenían obviamente una formación científica y académica como la conocemos hoy, pero hacían de manera intuitiva, empírica, medicina, y la siguen haciendo hoy en día. Hoy en día en culturas como en China, la India, hay medicina basada en tratamientos que no tienen base científica, pero son en muchos casos exitosos y demandados, pues. Pero aún en esos practicantes de ese tipo de medicina, medicina tradicional se le ha dado en llamar, hay los primeros con un enfoque general, es decir, medicina general, y después la fragmentación de la medicina viene en un periodo posterior. Eso es bueno que tengamos eso en cuenta. Continúa, Guillermo, por favor, si estás dispuesto. Sí. Entonces, ¿la medicina familiar es una especialidad nueva o su origen se encuentra en la medicina general? ¿Qué pasó en los países de habla inglesa? Se revaloró la actividad del médico general. Con un posgrado se convirtieron en médicos familiares. En México, ¿cómo se desarrolló la medicina familiar? En este capítulo se abordan las interrogantes planteadas a la par que se describe brevemente la historia de la medicina familiar en algunos lugares del mundo y en México. Y en una de las instituciones de salud más queridas y emblemáticas de nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. De la medicina general a la medicina familiar. La medicina general tuvo su auge en el siglo XIX, en el que figuró el médico de cabecera. Más tarde, las clases media y alta demandaron una atención médica de mejor calidad, por lo que a finales de dicho siglo surgieron las grandes especialidades, con instrucción formal en las escuelas de medicina, 1910 a 1930, marcando el detrimento de la medicina general. Los avances en la ciencia y en la tecnología llevaron al incremento de especialistas y subespecialistas, predominando las habilidades técnicas enfocadas solo en un seguimiento de organismo por encima de los cuidados personales y el fomento de la cultura de las acciones preventivas de los pacientes y su familia, lo cual propició que la práctica de la medicina general se devaluara. Los pacientes buscaban
especialistas y subespecialistas, y la población de médicos generales disminuía. Lo anterior dio origen a una revaloración de la medicina general en Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos, con el propósito de encontrar un especialista centrado en una atención integral al individuo. Así, en el decenio de 1950 se formaron colegios y academias de medicina general dedicados al desarrollo académico de la disciplina. Un ejemplo de la revalorización del médico generalista fue el informe de la Comisión Millis de 1966 en Estados Unidos, que destacaba la educación graduada de los médicos a través de un entrenamiento especializado de posgrado para todos los médicos de atención primaria. Muy bien, entonces hacemos una pausa. Quedamos en cuenta entonces que a partir de hasta el siglo XIX, el médico que obviamente predominaba era el médico general, conocido también como médico de cabecera. Y si uno lee la historia es muy interesante porque muchas familias tenían su médico, pues ese era su médico toda la vida. Su médico de confianza, su médico de cabecera. Existió así esa concepción. Pero obviamente después en el año 1900, con el desarrollo tecnológico, surgimiento de los hospitales, entonces aparece la especialización médica. Ahora, una pregunta para ver si lo lograron captar. ¿Qué efecto tuvo el surgimiento de las especialidades médicas y las subespecialidades en la práctica de la medicina general? La disminución de médico generalista o entonces el poco conocimiento, porque con el surgimiento de las especialidades los médicos tenían que buscar más conocimiento. Entonces la práctica de tener solamente el conocimiento básico de todo se fue disminuyendo. Es correcto. Fue menguando o se fue devaluando, como expresan acá. Eso marcó un detrimento, es decir, se deterioró la medicina familiar, dejó de concederse la importancia, empezó a verse al médico general así como con desconfianza, este no sabe nada, y la especialización, por así decirlo, la medicina familiar quedó en un segundo plano. Sin embargo, en 1950 hubo un movimiento, ¿no? En Canadá y en los Estados Unidos que trata de revertir esta situación. Veamos entonces ahora la continuación, ¿no? Acá. Vamos a leer los siguientes dos párrafos. Puede ser Guillermo, otro compañero, no hay ningún problema. No queremos tampoco abusar de la bondad de nuestro amigo Guillermo. No tengo problema. No sé si alguien más quiere... Si alguien quiere leer o participar. El español. Sí, leyendo. aproveche esa oportunidad. Por acá, por el chat, pueden comentar. Puede continuar. Ok, muy bien. Y muy buen lector, ¿verdad? Bueno. Entonces, adelante, Guillermo. Medicina familiar. La medicina familiar es una especialidad relativamente nueva. Se surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Se formalizó como especialidad en la década de 1960 en países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. En respuesta a la fragmentación de los sistemas de salud y a una limitada práctica del médico general, su propósito era potenciar la formación de un especialista integral capaz de dar una atención sin distinción de edad, sexo o condición socioeconómica. En 1969, en Estados Unidos, la medicina familiar fue reconocida como especialidad. En ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud, en un seminario sobre ciencias sociales,
y de enseñanza de la medicina familiar concluyó que en el proceso salud-enfermedad participan factores psicológicos, sociales y culturales que es preciso que el medio conozca para poder mantener la salud del individuo y de la sociedad. Fue entonces que se pasó de un enfoque de atención individualista a uno más socializado, visualizando lo que más tarde Engel denominaría modelo biopsicosocial, 1977, pilar de la medicina familiar y modelo adoptado a nivel mundial. México fue el primer país en Latinoamérica en implantar la medicina familiar de manera formal como especialidad, en 71. Sin embargo... Hasta ahí, Guillermo. Ya hoy, para no adentrarnos en el caso particular de México, estamos haciendo un análisis general, ¿no? Entonces, aquí queríamos resaltar una idea, ¿no? En 1960, en la década del 60, se comienza un movimiento para rescatar la medicina familiar en países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Porque los sistemas de salud percibieron que era necesario un médico con una formación integral que le sería más útil al sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud también en esa dirección hace un seminario sobre ciencias sociales y enseñanza de la medicina familiar. Y entonces le da prioridad a la formación en medicina familiar. Podemos decir entonces que la medicina familiar surge como especialidad en la década de 1960. Es una especialidad relativamente nueva. Estamos hablando de, como especialidad médica, de 1900, en mi persona nací en el año 1970, son 51 años en Estados Unidos. Desde hace entre 50 y 60 años tiene la especialidad de medicina familiar como tal. Es una especialidad nueva desde el punto de vista de especialización, pero no en su práctica, porque la medicina general es la primera que desde la práctica de la medicina se hizo con enfoque general. Entonces vamos ahora a la definición de medicina familiar. Adelante, Guillermo, por favor. Sí. Otra cosa, creo que en esta época donde la Organización Mundial de la Salud vio que necesitaba plantear medicina familiar, porque verificaron que la atención primaria de salud era mucho más efectivo y un gran porcentaje de economía para el país cuando se visa una atención primaria para que después puede llevarla a una atención secundaria. Excelente, Guillermo. Justamente en ese año 1977 se hace la declaración de Alma-Ata en la URSS, en la antigua Unión Soviética, donde los países declaran la importancia de la atención primaria de salud y definen qué es atención primaria de salud y establecen en aquel momento lo que se llamó un proyecto a nivel mundial llamado Salud para Todos en el año 2000. Ese precisamente fue en el año 1977 y establecen que para lograr la meta de salud para todos en el año 2000 era necesario fortalecer la atención primaria de salud y establecen que la definición de atención primaria y posteriormente en el año 1986 se hace la reunión, la llamada Carta de Ottawa, donde se crean todas las bases con estos elementos del enfoque biopsicosocial de la medicina que vimos en la clase pasada y todo lo que se redefinió el concepto de salud pública, se establecieron los determinantes del estado de salud de la población y su importancia a la hora de diseñar las políticas de salud. Es muy bueno que hagamos enlace en el tiempo de estas dos fenómenos que se estaban dando, ¿no?
Entonces, para la próxima clase nos quedamos acá en lo que es la definición de medicina general o medicina familiar, el perfil del médico general y sus competencias. Y como ya estamos en la hora, entonces, para no excedernos con el tiempo de la hora, le podemos pedir a todos que por favor reporten su asistencia. Y entonces podemos ya cerrar la clase. Gracias, doctor. Gracias a ti, Guillermo, por tu lectura, por tu ayuda, y a todos por los que participaron y los que no han participado también, que obviamente también han escuchado. Gracias, professor. Profe, ¿Sí? o David pediu na próxima aula para ler. Excelente, Isa. Organícense ustedes en ese aspecto para que